Hoy, en Punto y Coma, presentamos un libro donde Belcebú, el maligno, narra a la vez que pelea una guerra prodigiosa contra un hombre antiguo y santo. Se trata de la primera novela escrita por el costarricense Rafael Ángel Herra, con quien tenemos el agrado de conversar sobre los avatares de esta muy singular guerra prodigiosa. Para comentar la reedición de este libro, también hemos invitado al filósofo costarricense Álvaro Zamora. Primero fue amigo. En realidad habría que decir que primero fue profesor, pero Rafael Ángel en eso me parece que siempre fue muy socrático, y todavía lo es. Más bien, tal vez su interés por los estudios clásicos no solamente tiene raíces en la teoría, sino en la vida, en la vivencia. Rafael Ángel siempre fue un amigo de sus estudiantes. Era muy riguroso, era muy severo en cuanto a presentación de trabajos y las obligaciones de leer, pero siempre se sentía a una persona que estaba interesado en sus pupilos, en los estudiantes, y no era punitiva su acción, sino todo lo contrario. Además era un reto. Hablar de uno mismo es como mirarse al espejo, entonces tiene sus pequeñas dificultades y es una búsqueda, en cierto modo. No sé si es una búsqueda del tiempo, o es una búsqueda del pasado o del futuro también. Y bueno, uno recuerda, si quiere hacer una síntesis muy rápida, una mirada en el espejo veloz. Hay si hago una retrospectiva, un interés muy vivo en la literatura, sobre todo en la ficción, en el texto de ficción y en la creación con mucho trabajo de la imaginación. Me parece que esto es lo que podría caracterizar más mi trabajo, por lo menos como yo me veo, este esfuerzo de imaginar y este gozo de estar imaginando situaciones que algunas se convierten en el texto, otras se desvanecen, se quedan en el pasado como un ejercicio. La mayoría de mi trabajo es o pertenece al género maravilloso o al género de la ciencia ficción o al género fantástico, como quieran clasificarlo, y porque en estos campos el esfuerzo de la imaginación se encuentra más un terreno más abonado y más posibilidades expresivas. También esto se ha combinado con un intento de experimentar en la forma, por ejemplo, en la forma de narrar, en la búsqueda de los narradores. Experimentar en la manera de narrar ya es una tradición desde Cervantes, ¿verdad? El Quijote es la gran novela moderna, entre otras cosas porque prácticamente todas las variaciones estilísticas de la narración están ahí. Muy poco se ha inventado después del Quijote en cuanto a técnicas, en otras cosas, pero ahora hablo de las técnicas de la narración. Y bueno, a mí me ha interesado también esta parte, y no solo la invención o cultivar la invención en las historias o en los juegos de relaciones, de personajes o de objetos o de animales que se relacionan entre sí. ¿Conocía la Tierra una sola lengua cuando los hombres quisieron construir la Torre de Babel para alejarse de los suyos y ascender al firmamento? Y sucedió al comienzo que aún se comunicaban con las mismas palabras transparentes y los hablantes concordaban con los significados de la piedra, el cincel, la argamasa, el peñasco, el árbol. Y los que ya eran esclavos empezaron a apuntalar techumbres y levantar muros y a coser ladrillos al sol y en el crepúsculo. La torre crecía más allá de las trompetas, y desde lo altísimo los hombres se asomaban por las ventanas a otear el horizonte y veían desvanecerse el vuelo de los pájaros en las profundidades. A veces a veces me gusta escribir poesía, para usar una frase de Sartre, bajo golpes de pasión. De algún modo el lirismo irrumpe. Pero en lo que me siento más cómodo es en la prosa, en la narrativa en particular.
El ensayo también ha formado parte de mis trabajos, pero cada vez me inspira menos el ensayo que la narrativa. Quizá porque las reglas son distintas. La regla de escritura del ensayo está sujeta más al discurso preciso. Y si se emplean metáforas en el discurso científico, esas metáforas tienen que tener explicación también. En cambio, en la literatura de ficción, lo deseable es la metáfora, es decir, el juego de ambigüedades o de la sugerencia de multiplicidades de significación. Y por eso es tan rica la prosa, porque permite jugar con los valores semánticos o emocionales ya sedimentados en las palabras, más los nuevos impulsos que uno le dé en el texto. En ese texto contextualizado en el episodio que uno esté contando. De Chapulines y otras langostas, Walter Fernández. Una obra provocadora, estética y social, en la que San José aparece con su fauna cotidiana y una terrible violencia que se va tejiendo ante los ojos de sus lectores. La novela tiene dos ejes constitutivos. Uno es el juego de imaginar y el otro es la experimentación en la forma de narrar. Junto a estos ejes, el autor monta su fábula en un elaborado trasfondo mitológico compuesto por una rica cultura relativa a la historia del pensamiento antiguo, la demonología y el contexto teológico del siglo V después de Cristo. El mayor esfuerzo y la mejor, creo yo, la mejor cristalización desde el punto de vista del juego de imaginar fue La Guerra Prodigiosa, mi primera novela, en donde hay un intento de crear un mundo fantasioso, espantoso, de un personaje sometido a todas las tentaciones, en una línea que yo no inventé, es una línea de relatos que viene desde la Edad Media y en la que trabajaron muchos autores, desde Voltaire hasta Rimbaud, e incluso en época moderna también el cine lo experimentó, el cine italiano. Es la cuestión de un santo y todos sus demonios. En este caso, en el caso de La Guerra Prodigiosa, creo que un hecho curioso desde el punto de vista literario es que el narrador es uno de sus monstruos. Enfrentar a los personajes desde el punto de vista del bien y del mal. De modo que al final no queda muy claro qué es el bien y qué es el mal. Porque hay una especie de hipérbole, sobre todo el comportamiento del santo. En algún momento el narrador, es decir, el demonio, le reprocha al santo que por amar tanto a Dios ya no puede amar a la humanidad. Y en el fondo el comportamiento del santo es de orgullo y es casi de brutalidad con respecto a los congéneres humanos. Como que el horror al demonio y el odio a Lucifer y la necesidad al mismo tiempo de Lucifer se traslada a la humanidad en su percepción. Entonces, por eso es un personaje muy complejo. Al final, el demonio resulta más simpático para el lector que el santo, me parece. Y al final también el santo se condena, pero no se va al infierno, sino que el demonio lo arrastra, lo agarra de los cabellos y lo arrastra y se zambulle
no en los infiernos, sino en los libros que hablan del infierno. O sea, se convierte otra vez en ficción. Por eso pensé que era un premio a la imaginación gráfica en este caso, o sí, porque se convierte en dibujo prácticamente, dibujo infernal, ¿no? Los fenomenólogos, que es una corriente filosófica, afirman o afirmaban en aquella época que uno era fanático del estudio de esas tendencias, que se puede hacer filosofía a partir de una botella de cerveza, de un fresco, de una mesa. Y cuando digo que Rafael Ángel estaba interesado en experimentar, no era solamente que iba a traer temas distintos, ¿verdad?, a la literatura, distintos a los que se trataban normalmente en aquella época, sino además una manera de escribir que fuera diferente, que enfrentara el texto, la letra, no solamente el argumento y la historia, sino la letra, el texto por sí mismo, como una realidad que merece atención. Que el libro sea además un objeto por sí mismo, desde el punto de vista estético. La historia de la demonología, que es muy importante en esta novela, en realidad es un tratado sobre el demonio también, ¿no? Supone también información sobre cómo se representó el demonio, cómo se lo concibió, cómo nació el demonio, cómo surgió. Y hay fuentes históricas, fuentes documentales, textuales, fuentes de documentos gráficos, muy importantes que sirven también de inspiración. Y también los nombres del demonio, porque una particularidad en esta novela es que el demonio es nombrado por múltiples nombres, no sé, una veintena, mientras que el santo no tiene un solo nombre, es el santo nada más. Hay un contrapunto muy fuerte ahí. Y la base histórica en el diseño del personaje del demonio viene de fuentes gráficas y de fuentes textuales, como decía. Y ahí es importante entonces tener alguna información previa y elaborar esta información, porque no basta el dato, es cómo elabora uno y cómo vuelve a contar algo. Y es ahí donde siente el escritor un desafío en volver este saber en algo interesante. A lo largo de los siglos, fueron naciendo en Babel los reyes de cada piso, los reyes de cada arco, los reyes de cada triple laberinto. La torre creció hasta lejanías borrosas y perforó constelaciones. Los alimentos terrestres requerían años para transitar de un reino a otro. El orgullo maduró. Los hombres que forjaron la torre de Babel para ascender a las moradas superiores creyeron ser fuertes, creyeron ser dignos, creyeron ser iguales al Altísimo. Pero entonces la furia del Altísimo les confundió al verbo. Babel ya no habló una lengua, ni retumbaron en la torre las mismas palabras. En la guerra prodigiosa se convergen y se mezclan muchas historias. A veces es vertiginoso el universo. Es un universo a veces desordenado también, en el que las tentaciones van presentándose con formas muy variadas, pero en ese caos reina un poco el narrador, Lucifer. No sé si es el protagonista o si el protagonista es el santo, yo mismo no lo tengo claro, pero sí está muy claro que el narrador mutante alterna entre el narrador omnisciente y el narrador partícipe. Pareciera que en ambos casos Lucifer narra. Es claro que narra como personaje, pero también pareciera que es el narrador omnisciente. Queda como duda ante el lector, y esta ambigüedad es intencional, porque forma parte de todas las ambigüedades del texto y de las historias que ocurren ahí, que son algunas muy dramáticas, otras son picarescas,
y corresponden a la tradición picaresca literaria de la novela italiana, por ejemplo, o novelas anteriores en la Edad Media. Estrella, sí, Helen Valverde. Una obra lúdica y brillante, con enfoque de derechos y de género, que contiene elementos para disfrutar de sesiones de filosofía con niñas y niños. La unidad didáctica Técnicas de Animación Turística está diseñada para los estudiantes del Diplomado y Bachillerato en Gestión del Turismo Sostenible y para personas interesadas en estos temas. Su objetivo es brindar herramientas para realizar propuestas sostenibles de animación turística a empresas de este sector. Les invitamos a conocer junto a Mildred Acuña esta unidad didáctica. Bueno, primero hay que explicar un poquito qué es la animación turística. La animación turística son todas las actividades que se realizan en cualquier establecimiento turístico para entretener al turista durante su tiempo libre. Bueno, principalmente lo más conocido es las actividades que realizan los hoteles todo incluido. La propuesta UNED es más sobre la animación turística sostenible. ¿Y esto qué implica? La animación turística sostenible son todas esas actividades lúdicas, deportivas, de esparcimiento, que se manejan de forma integral para transmitir conocimiento y experiencias, y eso por ende el respeto a nuestra cultura. ¿A quién iría dirigido este libro? Este está dirigido principalmente a los estudiantes de la carrera Gestión Turística Sostenible, porque tenemos esta materia. Pero podría utilizarlo cualquier persona que quisiera desarrollar actividades de animación turística sostenible en cualquier establecimiento turístico. ¿Cuáles serían las habilidades y capacidades que debería tener un animador o animadora turística? Bueno, esto es muy interesante porque debe tener una serie de habilidades. Debe ser un buen comunicador, que se pueda desarrollar en diferentes ámbitos, muy creativa. En la animación turística hay algo que mencionar que no es obligada, entonces él debe manejar eso, ver qué persona realmente quisiera participar o no, ¿verdad? Algunas veces podemos motivarla, pero no se puede obligar, entonces él debería analizar esas cosas. También el manejo de conflictos, ¿verdad? Prever qué es lo que los turistas les interesa, hay que planificar, digamos, hacer todo un plan dentro del establecimiento, ver las posibilidades de las actividades que se realizan, los tiempos que se realizan. Hay que hacer una investigación también previa del entorno, ver qué actividades culturales podríamos desarrollar e integrar a los turistas, cómo podemos rescatar algunas leyendas. Puede que no tengamos en ese momento, digamos, hay un lago, pero ese lago implicaba una actividad hace muchos años, entonces podríamos crear una leyenda o podríamos desarrollar actividades al aire libre. En este caso, bueno, en este parque, que es un parque recreativo, también podríamos desarrollar una serie de actividades, porque la animación tiene 3 tipos de, digamos, de espectadores, si se puede decir, o participantes, mejor dicho, porque es el que puede observar únicamente una actividad. Por ejemplo, si un establecimiento tiene un show o una presentación de bailes típicos. Puede ser mixto, ¿verdad? Porque usted no solo contempla ese baile típico, sino también podría integrar a los turistas, a los presentes, a aprender a bailarlo, ¿verdad? Entonces ahí es la mixta. Y la participativa, cuando de lleno están integrados en la actividad. Yo siento que no puedes crear un proyecto de animación turística si la persona, el gerente del establecimiento no se compromete de lleno con el proyecto. Es muy difícil. Entonces, pero fuera de eso, que exista por lo menos disponibilidad del resto de personal para poder participar, para poder integrarse, y además pensando que la animación turística es una forma de integrar a los turistas, a los visitantes, a los diferentes elementos culturales nuestros, y los puede este establecimiento ser diferenciador con esta actividad a otros tipos de establecimientos, ya sean otros restaurantes, otros hoteles. Entonces yo creo que es un plus, tanto para establecimiento como para las mismas personas que están involucradas en la animación. La Guerra Prodigiosa, libro publicado por la editorial de la UNED, compone un caos vertiginoso, coordinado por un Lucifer como protagonista y narrador en varios niveles. Incluye un tratado sobre el demonio,
mientras que se asemeja a la novela picaresca del medievo europeo. Lo primero que yo señalaría, y posiblemente es lugar común, es que la guerra prodigiosa no es algo que eclosiona mágicamente. Es un punto de llegada en cierto sentido. Rafael Ángel había trabajado el texto filosófico de manera brillante, tanto desde el punto de vista conceptual como estilístico, y fue incursionando propiamente en la literatura, que convierten incluso lecturas muy conocidas de la historia de la literatura, importantes, como el Quijote, en texto para hacer texto. Y es un texto que, siendo texto de texto, vuelve una vez más sobre sí mismo. Yo pienso que en eso hay realmente en esta novela un aporte a las letras costarricenses que aún merece ser evaluado en toda su dimensión, en muchos aspectos. Pero he aquí que el trovador pulsó las cuerdas y cantó, y cada cual en la muchedumbre de Babel escuchó el mismo tañido y se embriagó. Los hombres confusos, fatigados, sin comunicarse nada, lamentaron el crimen de sus lenguas irrepetibles, y dijeron que aquel crimen subvertía la ignorancia feliz y desdecía el principio de la multiplicación de las lenguas, y dijeron que aquel conjurador había de abandonar la tierra. La estirpe de Babel expulsó al infame, y nunca jamás resonó otra cuerda en la torre. Sigue predominando en el gusto de muchos lectores y en particular de la historiografía literaria el interés por el realismo. Uno lo ve, por ejemplo, en los estudios sobre literatura en Centroamérica. El énfasis está en la tradición realista. Es comprensible. Mi trabajo no se sitúa en esa tradición y debo decir que lo he hecho deliberadamente. Me prefiero trabajar los temas no realistas porque me siento más soltura. Y La guerra prodigiosa es un libro que escribí consciente de esta ruptura. Y bueno, es importante considerar eso. Mis fuentes de inspiración son más, van en otra dirección, es curioso. Yo no me inspiré, para hacer literatura de ruptura, no me inspiré tanto en autores de ruptura. ¿Por qué? No lo sé. Pero me parece que, bueno, es una curiosidad. Y La guerra prodigiosa es, de algún modo, yo creo, marca un punto de ruptura en la época en que se publicó, también en general, no solo con respecto a mí, sino con respecto a las tradiciones literarias en Costa Rica. Sí ha habido un interés por lo fantástico. José Ricardo Chávez, el escritor, publicó un libro sobre una primera parte de una colección, una recopilación de cuentos fantásticos en Costa Rica. Es un aporte interesante porque mostró que no todo lo que se escribió fue realista. Sin embargo, eso estuvo reprimido, segregado o fuera del foco de interés. Y es apenas ahora cuando comienza a aparecer otra literatura y a atraer a lectores en otro campo. La novela de Erra recrea una contienda más en la literatura contemporánea, entre el bien y el mal. Pero no contento el autor con confundir y casi borrar sus límites, nos arrastra al infierno o a la ficción de este. No deje de leer esta edición ilustrada por Paco Amiguetti. Está a la venta en las librerías de la UNED. Nos despedimos desde el Museo de Jade en el centro de San José.